Bueno, buenos días, un día más donde nos reunimos para continuar con esta asignación que nació del corazón del Padre, interceder cada día, reunirnos para orar a favor de los demás. Continuamos con el tema que es la oración, la gloria del uno y el evangelio vivo, libres del engaño. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Comúnmente muchas personas llegan a las congregaciones buscando a Dios por alguna situación o necesidad personal. Aunque eso es común, no implica necesariamente que esas personas alcanzan a exponerse a la verdad del Evangelio. Si esas personas no son expuestas a la verdad del Evangelio, probablemente formarán en su interior un evangelio humanista, es decir, enfocado en el consumo humano. Sin embargo, no podemos pedir los resultados del evangelio de verdad si la semilla es cambiada o distorsionada. Esto tiene que ver con que muchas veces se presenta a Cristo como el solucionador de problemas, como a veces expresamos como el llame ya, cuando todo se resuelve, venía a Cristo que todo se resuelve. Sí, es cierto, en Cristo todo se resuelve, pero no es de un día para el otro, no son soluciones mágicas, sino que lleva un trabajo y una entrega. Por eso dice que si la semilla está distorsionada o cambiada, o sea, ¿por qué me acerco a Cristo? ¿Porque realmente quiero cambiar mi vida, realmente quiero entregarle mi vida? ¿O porque voy en busca de los beneficios? Y ahí es donde se distorsiona el verdadero mensaje. Es importante aclarar que en las riquezas de la gracia y el poder de Dios podemos encontrar respuestas a asuntos materiales y naturales, soluciones a problemas terrenales y mejoras en nuestra calidad de vida. Lo que debemos comprender es que el Evangelio no nos niega aquellas cosas que necesitamos para nuestra vida en la tierra. Recibimos el favor de Dios. El punto central es entender que el diseño del Evangelio no tiene como asunto central la solución a problemáticas terrenales y temporales, sino que nos provee soluciones eternas, y su objetivo se concentra en el propósito eterno de Dios. El objetivo del Evangelio, que es Cristo mismo, no es solamente obtener beneficios temporales, obtener lo que yo necesito para vivir en la tierra. Eso ya lo tenemos, eso en Él está todo. El objetivo de Él es darnos esa vida eterna y poder manifestarla en esta tierra. Soluciona problemas humanos, pero su objetivo final no es ese. Cuando hablamos de soluciones eternas, nos referimos específicamente a la vida nueva y verdadera que nos ofrece y otorga el Evangelio vivo de Jesucristo. Esa vida es un misterio que la mente humana no puede entender, pero llega a todos aquellos que la reciben por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Algo que tenemos que tener claro es que nosotros no estamos en esta tierra para agradarle a las personas, y que el camino en Cristo muchas veces, en el camino a Cristo muchas veces nos vamos a encontrar un poco solos o nos vamos a sentir solos, cuando en realidad Él está con nosotros, solos no estamos, pero no le vamos a caer bien a todos. Y nuestra tarea no es agradarle a todo el mundo, sino nuestra tarea es presentar la verdad. Y la verdad confronta, y la verdad derriba toda mentira y nos saca de lugares que ya no tenemos que estar, y es por eso que muchas veces no agradamos. Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y de nuevo entendía que no es lo que nosotros decimos, porque podemos sabernos la Biblia desde la primera hoja hasta la última, pero no se trata de lo que conocemos o lo que expresamos, sino de lo que vivimos y de lo que manifestamos, que tiene que ver con la vida de Cristo. Mateo 7, 21 al 27 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Y algo que cuando conocí esta palabra y la profundicé, algo que está en mis oraciones siempre es, Señor, no quiero ser de estos que digas, no te conozco. El gran temor que todo hijo de Dios debe tener es ese, ¿no? Llegar a la presencia de Jesús y que te diga, yo no sé quién sos. Entonces, de nuevo, no se trata de lo que decimos, porque yo puedo hablar muy bonito de Cristo, puedo dar enseñanzas hermosas sobre Cristo, pero realmente vivo Cristo, camino en el Evangelio que es Cristo, y de eso se trata. Las personas que nos rodean van a ser impactadas por la verdad, no por lo que decimos, aunque tiene que ver nuestra manera de expresarse, pero van a ser impactadas por lo que ven en nosotros, por nuestro accionar, por nuestros cambios, por lo que ellos van viendo que se renueva en nuestra vida. Y continúo con la palabra en Mateo 7, 21, 27, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Que en esta mañana el Padre nos revele en mayor profundidad lo que significa vivir el Evangelio en su totalidad, poder expresarlo, poder manifestar el amor de Dios a través de cada uno de nosotros, y que estemos cada día más cimentados en esa roca, para que cuando vengan las tormentas, los torrentes y esos vientos fuertes, seamos inamovibles, que nada nos saque del lugar en el que estamos. Dice, hay una palabra que dice, no solo sean oidores de la palabra, sino hacedores. Y de nuevo, no se trata de lo que decimos o de lo que yo puedo creer que sé, sino se trata de lo que vivo y de lo que demuestro en Dios, de lo que manifiesto a través de mi vida. Voy a comenzar con una pequeña oración y después le voy a dar lugar al hermano para que continúe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos ponemos de acuerdo. Papá, hoy somos 2 o 3, Señor, pero tu palabra dice que donde haya 2 o 3 reunidos, tú estarías en medio de nosotros. Creemos y confiamos que así es. Te doy gracias por permitirnos cubrir esta mañana, poder estar presentes, Señor, cubriendo a nuestros hermanos que están en diferentes tareas que vos le delegaste, papá. Cubrimos la vida de la pastora Ceci, Señor, del pastor Humber, la profeta Judith, papá, de todos los pastores, hermanos e intercesores que conforman este pedacito del cuerpo de Cristo, Señor, este grupo de intercesión.
creyendo que tus misericordias son renovadas cada mañana y que cada uno de nosotros está cuando debemos estar, Señor. Gracias porque las lumbreras nunca se apagan, Señor, y tus intercesores oran día y noche en todo el planeta, papá, en toda la tierra, Señor. Vos tenés, Señor, preparadas las personas, esas lumbreras, esas luces, Señor, que oran a favor de esta tierra en diferentes lugares geográficos. Papá, y en esta mañana queremos presentarnos ante vos, entendiendo que creemos saberlo todo, pero en realidad no sabemos nada, Señor. Y necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu conocimiento, necesitamos de tus herramientas día tras día para poder crecer en el Evangelio, para poder, Señor, comprender y vivir en su totalidad el amor de Dios. Padre, derriba todo pensamiento humano, derriba todo aquello que ya no tiene que estar en nosotros, papá. Te Padre, sí. entregamos tiempo de oración, Señor. Te entregamos esta mañana, papá, en el nombre de Jesús, confiando que todo lo que compartimos, que todo lo que, Señor, toda palabra, toda oración, Señor, viene y nace desde el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te pido si podés continuar, por favor, con la oración. Bueno, Padre amado, Señor, en esta hora, Padre, me uno, Señor, a esta oración, Señor. Padre, me uno en este día, Padre, Señor, como primer día, Señor, Padre Santo, a los oradores, Señor, de este ministerio, Padre. Señor, que podamos, Señor, clamar, Señor, que podamos, Señor, que yo pueda, Señor, aportar, Señor, Padre Santo, de lo que tú has puesto, Señor, en mí. Señor, que podamos ir descubriendo, Señor, todo lo que, Señor, nos has concebido en el Hijo, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por mi hermana, Señor, que en esta hora, Señor, podemos compartir, Señor, en esta hora, Padre. Señor, podemos escucharte, Señor, por medio, Señor, de su boca, Padre. Señor, te damos las gracias, Señor, por los pastores, Señor, de este ministerio, Señor, por los que sobreedifican, Señor. Padre, que sea un tiempo donde tú le das gracias, Señor, Padre, Señor, donde tú le das cada vez más herramientas, Padre. Señor, te damos las gracias, papá. Lo bendecimos, Señor. Los guardamos en tu nombre, Padre. Señor, y te pedimos, Padre, que sea un tiempo, Señor, donde, Señor, los hijos, Señor, de cada casa, de cada iglesia local, Señor, puedan ser, Señor, edificados cada día más, Señor. Padre, en aumento, Señor. Te pedimos que la vida de Cristo, Señor, crezca en nosotros, papá. Y así como decía, Señor, mi hermana, Padre, que pueda haber evidencia, frutos, Señor, demostración, Señor, de la vida, Señor, que nos has dado en el Hijo, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que el Evangelio, Señor, Padre Santo, traiga frutos eternos, Señor, a nuestros días, cada día, Señor, que podamos, Señor, avanzar, Señor, en todo aquello que has hecho en la cruz, Padre, Señor, toda tu victoria, Señor, que cada día, Señor, Padre Santo, se presente a nuestras vidas, Señor, y podamos expresar que somos hijos, Señor, que somos amados, Señor, que hemos, Señor, recibido herencia, bendiciones espirituales, Señor. Padre, oramos, Señor, porque aún, Señor, los perdidos, Señor, los que están esclavos allá afuera, Padre, Señor, la Escritura dice que están como anhelando, Señor, que nosotros manifestemos esta esperanza, Señor, que Cristo, Señor, sea visto, Padre. Señor, te damos gracias porque nos has elegido, Señor, para aportar esta realidad, Señor, para aportar la vida de Cristo, Señor, y te pedimos, Padre, Señor, que podamos expresarla, Señor, en todo lugar, en todo momento, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, como, Señor, lumbrera, Señor, como decía mi hermana, Señor, como antorcha, Señor, donde podamos, Señor, alumbrar, Señor, donde podamos, Señor, Padre Santo, Señor, extender la vida, Padre, Señor, que nos ha sido dada, Padre, en Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Te damos gracias por este día, Padre. Señor, que podamos, Señor, demostrar tu poder, Señor, que podamos demostrar esta vida que nos has dado, Señor. No solo en palabras, Señor, no solo, Padre Santo, con
palabras humanas, Señor, sino, papá, Señor, con esa evidencia, Señor, de transformación, Señor, con esa evidencia, Señor, de una nueva vida, Señor, que produce cambios, Señor, que produce cambios, Señor, Padre. Oramos, Señor, para que el alma, Señor, en nosotros prospere, Señor, no porque estamos anhelando cosas temporales, Señor, sino porque, como decía mi hermana, Señor, hay cosas que son temporales, Padre, que vienen por causa, Señor, de Cristo en nosotros, Señor. No es porque la estemos buscando, Señor, sino, Padre, porque, Señor, son cuestiones, Señor, que también glorifican, Señor, la vida que nos has dado, Señor. También glorifican la obra que estás haciendo, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos cada día más, Señor. Que podamos conocerte, Señor, cada día más, Señor. Padre, alúmbranos, Señor, ensánchanos, Señor, y que podamos tener entendimiento en todo, Señor, sabiduría, Señor, para movernos, Señor, Padre Santo, y que no perdamos, Señor, Señor, la guía del Espíritu, Señor, para poder, Señor, Señor, movernos, Señor, para poder, Señor, promovernos, Señor, bajo tu voluntad, Señor. Guíanos, Señor, muévenos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias por cada expresión del Espíritu. Mientras oraba, recordaba una palabra que estuvimos compartiendo ayer en 1 Corintios 3, 6 al 9. Yo tengo la traducción lenguaje actual. Y dice, yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo, y Apolo les enseñó a seguir confiando en él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quién anuncia la noticia ni quién la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Y algo que compartíamos ayer con una de las jóvenes era precisamente esto, ¿no? Entender nuestras funciones, entender que cada uno de nosotros somos importantes en el lugar donde Dios nos puso, con las herramientas que Dios nos puso, pero que todo nace de Él, pero que todo viene de Él y que es Él el quien da el crecimiento, es Él quien da la sabiduría, que nada podemos poseer, comprender o alcanzar si no viene del Espíritu Santo. Entonces, Amén. que en esta mañana el Señor siga derribando el yo, siga derribando eso que a veces nos pasa de que, o voy a hablar a manera personal, a veces por ahí al comienzo cuando Cristo se presenta a mi vida y empiezo a comprender un poquito algo, sin darnos cuenta empieza a inflarse el yo, empieza a inflarse el ego, empieza a inflarse el mirar de costado al otro que recién comienza. Tiene que ver con muchas cosas temporales no resueltas, pero si en algo es experto el Señor, es en derribar ese yo las veces que sea necesario, para que sea Cristo el que se forme y que la vida de nuestro evangelio no sea yo céntrica, o como se dice, que en realidad el Evangelio es cristocéntrico. No se trata de mí, no se trata de lo que yo entiendo, de lo que yo puedo alcanzar, sino que se trata de Cristo en mí y de lo que el Espíritu hace a través de cada uno de nosotros. El crecimiento lo da Dios. Y Amén. nosotros no somos protagonistas de nada. Cuando uno quiere ponerse en lugar de protagonista, Dios te corre así. Gracias, hermana Norma, por estar. Gracias. Bendecido día me puso que se va al trabajo. La abrazamos. Gracias por estar. Cuando nosotros nos ponemos como protagonistas, yo digo, el Señor nos sacude el tablero como si fuera un ajedrez para poner a Cristo en el centro donde siempre tiene que estar. Nosotros solamente hacemos lo que nos toca hacer, nuestra tarea, que es presentarlo a Él, pero sin Él nada podemos alcanzar. Se trata, como se soltaba ayer, de seguir profundizando en el tema del Evangelio, seguir profundizando porque es como hay
una enseñanza que una vez dio un maestro que a mí me trajo mucha claridad, porque yo decía, ¿cómo sería esto de que hay cosas que entendemos y cosas que no? Y el maestro me dijo, es como que vos entres a un supermercado o a un galpón y está lleno de estantes con muchos alimentos, muchos tipos de alimentos. Y vos siempre comés el mismo, día tras día comés el mismo, te estás perdiendo de todo el resto. Entonces, en esta temporada el Señor nos está llevando a comer cada día un alimento diferente, cada día sumar un nutriente más para poder vivir en completo su amor. Ayer hablábamos de que conocemos del amor de Dios, escuchamos, sabemos del amor de Dios, tenemos la palabra, tenemos gente que nos enseña, pero en realidad no lo vivimos en su totalidad, no lo vivimos en su totalidad. Y eso hablaba con ¿Cuál? uno de los pastores, decía, Señor, le decía, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y se sigue trabajando, se sigue profundizando, porque como decía la palabra, el crecimiento viene de él. Que en esta temporada poder quitar las mezclas, quitar todas las mentiras con las que venimos. Y las mezclas tienen que ver muchas veces con cosas que escuchamos, con cosas a las que le damos lugar, con cosas que tomamos como ciertas, pero no las son. Algo que siempre nos han enseñado es, yo puedo estar soltando una palabra ahora, pero mi tarea es, o el hermano me suelta una palabra, la recibo, oro, pero mi tarea es después escudriñar esa palabra y pedirle a Dios mi propia revelación, porque ahí es donde vienen las mezclas. Yo me quedo con lo que escucho y con eso está, me conformo y entonces estoy comiendo una barrita de cereal y me estoy perdiendo del todo el resto del menú. La palabra confronta, la palabra vino a derribarnos, no siempre nos va a gustar, pero es necesario para nuestra formación. Cuando Tal empezamos a cual. dar frutos, es muy común y nos tenemos que preparar para los piedrazos. Hay una imagen que se ve mucho que dice, si estás dando frutos, prepárate para los piedrazos. Mm. Pero eso no hace más que formarnos nuestro carácter. No hace más que derribarnos, derribar nuestra humanidad y permitirle al carácter de Cristo que se manifieste a través de nosotros. Y de eso se trata esta temporada en la que el Señor nos está introduciendo, en aprender a caminar y vivir en su totalidad el Evangelio, porque solo tenemos la punta del iceberg. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, si con esto poquito que conocemos y entendemos, Dios hizo tantas cosas en nuestra vida, ¿cuánto más puede hacer si permitimos que siga llevándonos a lo más profundo, sin miedo a ahogarnos, porque Él está con nosotros, quitando toda mezcla, como hablaba recién? Las mezclas tienen que ver, como decía, con cosas que recibimos y nos quedamos ahí y nos conformamos con eso y no fuimos a escudriñar o a buscar nuestra revelación. Las mezclas tienen que ver con los ámbitos y los lugares donde crecimos y creíamos que el Evangelio era de tal o de cual manera. Tiene que ver con esto de buscar a Cristo como ibuprofeno. Una Mm. frase que siempre digo es, no busquemos a Dios como si fuera un ibuprofeno. En el botiquín saco el ibuprofeno, me deja de doler la cabeza, me olvido de mis males y me olvido de Dios. Cuando me vuelve a doler la cabeza, me acuerdo que el ibuprofeno está ahí y que con eso se me pasa todo. De eso también se tratan las mezclas, de confundir que Dios es un ibuprofeno cuando no lo es. Dios es todo y a través de Él tenemos toda la sanidad y todas las cosas que necesitamos. Pero como hablábamos en un comienzo, esto no es de un día para el otro, es un día tras día, es un día tras día dejándose derribar, dejándose llevar a los extremos para poder reconstruirnos, para poder sobreedificarnos, como se hablaba. Y las mezclas también tienen que ver con quedarnos con lo que entendimos la temporada pasada. Sabemos que los tiempos de Dios se van renovando
y lo que hace 2 años atrás me sirvió y fue una verdad presente para ese momento y me sirvió y me sacó de un montón de cosas que ya no tenía que estar, era para ese momento. Si yo sigo parada en esa verdad y no sigo caminando y no sigo profundizando, me quedé estancada porque me quedé con eso y evito que Dios profundice en mi vida, evito que Dios me siga trabajando en mí y poder seguir creciendo. Eso también es mezcla, quedarnos con verdades que nos sirvieron en un tiempo y no seguir trabajando con la verdad presente. Y la verdad presente que hoy nos trae el Señor es que nos quiere presentar el Evangelio en su totalidad. Quiere que como hijos de Dios podamos vivir, caminar, expresar y respirar el Evangelio, que el Evangelio es Cristo mismo. Así que vamos a continuar en un tiempo de oración. Tenemos hasta las 7 de la mañana todos los días de 6 a 7, orando, intercediendo. A veces a veces somos más, a veces somos menos, a veces están los pastores y por ahí personalmente no aparezco en toda la semana, pero entiendo que son tiempos que Dios permite. Y siempre digo, es como un plantel de fútbol, ¿no es cierto? Están los jugadores, estamos el resto ahí en el banco y cuando Dios nos necesita nos manda a entrar a la cancha y este es un tiempo donde estamos en la cancha cubriendo a nuestros pastores, a nuestros hermanos que están en diferentes tareas delegadas por el Padre. Así que Padre, continuamos, Señor, en esta mañana, en esta comunión, entendiendo que nos presentamos como tus hijos, como cuerpo de Cristo, Señor, y manifestamos, Señor, precisamente eso, queremos manifestar el amor de Dios, queremos manifestar la unión, Señor, que viene de vos. Te pedimos que sigas trabajando en nosotros, Señor, que tomes Sí. nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, que quites toda mezcla, todo aquello que sin darnos cuenta estuvimos abrazando y tomamos como verdad absoluta, cuando solo se trataba de una verdad presente, Señor, algo que nos sirvió para un tiempo, pero que era para ese tiempo, Señor. Papá, oramos para que el Evangelio, que es Cristo mismo, siga, Señor, abriéndose camino en medio de nosotros, Señor. Que siga creciendo, Señor, y pueda manifestarse a través de cada uno de nosotros. Una de las palabras de las frases que escuchamos estos días, tenía que ver con que, papá, hay personas que quizá no quieran agarrar una Biblia, papá. Entonces, te pedíamos, papá, en estos días que puedan leer la Biblia a través de nosotros, Señor. Que puedan leer la Biblia a través de nosotros, que puedan verte a vos a través de nosotros. Señor, que nos vean y se pregunten cómo es que lo logró, cómo es que lo hizo, porque esa va a ser la excusa perfecta para poder presentarte, Señor, para poder hablar de vos y para poder llevar a todas estas personas a la verdad absoluta que es Cristo, Señor. Oramos en esta mañana a favor de los ministros, a favor de los pastores, profetas, evangelistas, maestros, la gente de alabanza, papá. Oramos por los intercesores también, por cada hermano, Señor, por el mayor de los maestros, pero también por el que está comenzando. Señor, incluso por los que se toman el tiempo de limpiar los lugares de congregación, Señor. Así es, Por esas Padre. hermanas que están año tras año pendientes de los detalles, papá, de una florcita, de un mantel, papá, las honramos también en esta mañana, porque como decía tu palabra, todos somos importantes. Son tan importantes ellas como nosotros, Señor. Las honramos, papá, oramos por su vida. Oramos también en esta mañana a favor de los jóvenes, Padre. Los jóvenes que se están acercando a ti, Señor. Los jóvenes que llegan con muchas problemáticas, papá. Enséñanos a abrazarlos. Enséñanos a poder manifestar el amor del Padre.
papá, abrazarlos, papá, sin juzgamiento, sin pensamientos contrarios, papá, sin prejuicios, Señor. Y sobre todas las cosas, sin subestimar la problemática que estén atravesando, papá. Muchas veces hay expresiones que son como, no entiendo qué se preocupa o por qué va a estar depresivo, y no lo sabemos, Señor, solamente su interior y vos lo saben, Señor. No queremos subestimar nada, papá, ningún problema que se nos presente. Por el contrario, te pedimos que nos des la sabiduría, esa sabiduría que viene de vos, que nace de vos, que sea derramada sobre cada uno de nosotros para poder abrazar a cada persona que llega a conocerte y hablarle de un Dios que claro que puede solucionar sus temas temporales, papá, pero un Dios que más allá de eso le puede dar una vida eterna, una vida renovada, una vida de esperanza, una vida donde tendrá herramientas para salir adelante, papá, porque te Sí, tendrá vos, que sos el todo, Señor. Oramos a favor de la niñez, papá, esta niñez tan azotada a través de los medios de comunicación, de los colegios, papá, donde se les quiere hacer creer y normalizar cosas que no vienen de vos, Señor. Oramos por sí, el diseño de familia, por el diseño original, papá. Oramos a favor de la familia, papá. Oramos, Señor, por los ancianos y por todas aquellas personas que están en una cama de hospital o están atravesando distintas problemáticas, Señor, de salud. Papá, oramos, Señor, por ellos, porque esa es nuestra tarea, papá, y de esta manera también manifestamos el Evangelio, Señor. Ayúdanos a poder compartir de lo que recibimos. No damos de lo que tenemos, damos de lo que recibimos. Y lo que recibimos es mucho porque viene de vos, papá. Que podamos extender nuestra mano, que podamos extender nuestros brazos, que podamos ser oidores de la palabra, pero también hacedores, Señor, y poner por obra todo lo que tiene que ver con tu verdad. No queremos ser, papá, una casa que no está cimentada a la roca, que ante el primer viento es derribada o es movida, papá. Queremos que el inconmovible que sos vos y está en nosotros se manifieste día tras día, Señor. Queremos ser fortalecidos, por eso estamos acá, papá. Por eso cada mañana nos ponemos de acuerdo y oramos, a pesar de cualquier situación, Señor, nos esforzamos porque entendemos que esta tarea nació y viene de vos. Padre, cubrimos a nuestros hermanos en toda la tierra, papá, pero especialmente cubrimos a los pastores que pusiste al frente de este diseño, papá. La pastora Cecilia, oramos a su favor, por su familia, papá. Oramos por la tecnología para que no le sea de impedimento para estar aquí presente, Señor. Oramos a favor del pastor Héctor Humbert, de la profeta Judith, papá. Bendecimos sus vidas, todo lo que ellos brindan y enseñan, papá. Te agradecemos porque son personas que se han dejado formar, que han dejado trabajar, papá, en sus vidas para ser de herramientas útiles para tu evangelio, Señor. Los abrazamos, Señor, y oramos por el tiempo que se viene dentro de muy poquitos días, Señor, por el tiempo de reunión de pastores, cumbre de pastores que se estará llevando adelante en el sur del país. Oramos, Señor, para que todos esos ministros que se van a estar movilizando, Señor, vayan y regresen a sus casas con bien, Señor, que tus ángeles guarden los vehículos, Señor, o cualquiera sea la manera que utilicen para llegar hasta allá, ya sea en avión, en micro, en auto, Padre, oramos para que tus ángeles rodeen, Señor, las rutas y puedan llegar, Señor, con bien a destino y regresar con bien a sus hogares. Y oramos para que todo lo que ellos vayan a recibir y vayan a trabajar en esos días, en esa cumbre, papá, también impacte en nosotros. Y sabemos que es así, Señor, porque todo empieza por la cabeza, papá.
y después es dispersado hacia el resto del cuerpo, Señor. Te damos gracias por sus vidas, por la vida de tus siervos, papá, y también en esta mañana por cada uno de nuestros hermanos. Oramos a favor de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que vayas profundizando aún más en nosotros, Señor. Continúa derribando el yo, continúa derribando, Señor, lo que creemos que sabemos, lo que creemos que somos, para que Cristo siga formándose, para que Cristo pueda manifestarse, Señor, para que se vea el Cristo en nosotros, Señor, desde dentro hacia afuera. Pero como una vez se soltó, Cristo se tiene que ver en nosotros, papá. Es importante nuestra manera de expresarnos porque nuestra manera de hablar delata lo que hay en nuestro corazón. Pero también es importante que puedan verlo en nuestra manera de andar, en nuestra manera de comportarnos, que podamos ser buenos embajadores de Jesucristo, que podamos ser buenos embajadores del Cristo que portamos, papá. Bendigo esta mañana, te doy gracias por la vida de nuestro hermano Maximiliano, por la vida, Señor, de Norma, que estuvo presente. Gracias, Señor, también por permitirme estar aquí, entendiendo que si estamos, no es por nuestra fuerza, no es porque no tenemos otra cosa mejor que hacer, Señor. Es porque tu Espíritu nos empuja, nos levanta y nos posiciona donde vos nos necesitas. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Entiendo que ya estamos bendecidos porque te portamos. Ya estamos bendecidos porque estás en nuestras vidas, Señor. Te entregamos el resto del día, te entregamos todo lo que queremos hacer, todos nuestros proyectos, Señor. Y te pedimos que si algo en nuestra vida está siendo de distracción, papá, y nos está haciendo mover en busca de beneficios personales, papá, olvidándonos del Cristo, papá, que sea quitado, Señor, porque queremos vivir el Evangelio en su plenitud, papá. Queremos vivir el amor del Padre en su plenitud, Señor. Te doy gracias por este tiempo de oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría saber de dónde sos y si querés aportar algo más para cerrar, te doy lugar. Bueno, yo soy de Venado Tuerto, de la iglesia del pastor Diego Cisnero y Natanael. Y bueno, nada, la primera vez que me conecto a orar, eh, no tengo mucho por decir. Lo que sí me impactó lo que dijiste sobre ese versículo que habla Pablo, que dice, cuando vine a ustedes, vine con demostración del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para que su fe esté puesta en el poder de Dios y no en las inteligencias de los hombres. Más o menos así dice. Sí. Y me llamó la atención porque yo tenía un concepto de ese poder que dice que demuestra en señales, y vos dejaste claro de la demostración de la vida que tenemos en lo que hacemos. Y eso para mí fue tremendo esta mañana, porque está hablando de esa demostración de poder, que nosotros podamos ser hacedores y vivir lo que hablamos. Y nada, cambió el pensamiento en mí, y para mí fue bueno y de bendición esta mañana. Y después, bueno, me costó un poquito estos días conectarme, pues me da un poco de vergüenza y bueno, sentí ayer de que tenía que ser obediente y poder levantarme y poder estar en la oración del día de hoy. Así que bueno, estoy contento y gracias. Bueno, gracias a Dios. Le damos la gloria a Él por haberte levantado. Estamos, como decíamos, cubriendo este espacio porque nuestros pastores están de viaje o están comenzando sus viajes a esa cumbre y también es difícil para uno a veces levantarse y decir, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Estaré sola?
a veces me ha tocado estar sola y no he grabado, pues una hora hablando sola. Pero el pastor Humber me dijo, cuando es así, grábalo igual. Así que le agradezco a Dios y al Espíritu Santo que te hayan empujado. Todos al comienzo tuvimos esa vergüenza, todos al comienzo tuvimos esa timidez, pero sabes que a veces esa timidez y esa vergüenza frenan lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Así que le doy gloria a Dios de que empiece a quebrar esa vergüenza y a compartir, porque hay que hacerlo con la libertad, creyendo que ninguno de nosotros vamos a estar después murmurando, ay, viste cómo ora, no, olvídate, derribar esos pensamientos, porque yo también pensaba así. Decía, ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a decir ante siervos de Dios que uno respeta? ¿No es cierto? Como decía la palabra, no endiosamos a los siervos de Dios, no es que los ponemos en lugar de Dios, pero sí los respetamos porque reconocemos el tiempo que transcurrieron y que caminaron antes de nosotros y cómo nos allanan el camino, ¿no es cierto? Pero claro, ante ese respeto que uno le tiene, uno a veces le da esa timidez decir qué voy a orar o qué voy a decir, pero como soltaba la palabra, todos somos necesarios y cada uno estamos en el lugar que tenemos que estar y tenemos algo que aportar. Hay algo que vos tenés que yo no tengo y algo que yo tengo que vos no tenés, y así nos pasa con cada hermano. Entonces, seguramente esto, te comento, se transmite por YouTube, así que seguramente para esta tarde o mañana va a estar en YouTube y nos van a ver un montón de personas y de repente algo que soltaste quizá era lo que una persona necesitaba escuchar. Entonces, le agradezco a Dios por tu vida, bendigo esta mañana, estamos bendecidos en Él, le doy gracias al Señor por permitirnos ser parte, seguimos trabajando en el Evangelio, profundizando para que la Biblia se lea en nosotros, para que Cristo se vea a través de nosotros. Así que voy a ir terminando por esta mañana, voy a terminar un poquito antes y agradecerle a Dios. Y bueno, nos estaremos viendo mañana, si Dios quiere. Espero contar con muchos intercesores. Y si no, bueno, aunque sea uno, dos o tres, Él está en medio de nosotros. Así que bueno, un abrazo grande a Venado Tuerto, que es una tierra que queremos mucho acá desde Quilmes. Así que nos estamos viendo mañana. Hasta luego. Voy a apagar la grabación.